vamos a revisar los detalles del teorema de equipartición. Este teorema de equipartición lo vislumbró inicialmente Boltzmann cuando estuvo estudiando al principio, en los inicios de lo que conocemos hoy como la mecánica estadística o física estadística. Él encontró que para el caso de sistemas descritos por un hamiltoniano clásico, los términos cuadráticos tenían una contribución que siempre era proporcional a la temperatura. En términos generales, este teorema se plantea de esta forma que nosotros vemos acá, es decir, en términos de unos términos cuadráticos. Estos términos cuadráticos ya los vamos a mirar un poco en más detalle, porque esta expresión de aquí podemos decir que son términos cuadráticos de hamiltonianos clásicos. Y básicamente lo que decimos es que estos términos que tienen esta forma van a contribuir con el valor esperado de esos términos cuadráticos va a ser del orden de kBt, donde kb es la constante de Boltzmann y t la temperatura. Ya les muestro esto a qué se debe, o sea, qué son cada uno de estos detalles. ¿Ok? Entonces, miremos que nosotros en general podemos considerar un cierto número de grados de libertad, y ese número de grados de libertad nos va a permitir a nosotros encontrar cuántas serían las contribuciones completas de todos los términos del hamiltoniano, si consideramos a todos los términos que nos interesan. Bueno, listo. Entonces, miren, aquí tenemos un hamiltoniano de esta forma. Entonces, este hamiltoniano tiene la parte de energía cinética y tiene una componente de energía potencial. Si ustedes pueden darse cuenta, esta es una componente de energía potencial que tiene unos elementos matriciales que se conocen como constantes de fuerza, que regulan la interacción entre las partículas. Este tipo de potenciales se puede considerar como un potencial armónico, ¿no? Donde esta sería la constante de fuerza. Es decir, si nosotros tenemos un sistema que que está oscilando alrededor de ciertas posiciones de equilibrio, nosotros podemos describir en la aproximación armónica, es decir, sin anarmonicidades, podemos describir el movimiento de esas partículas alrededor de las posiciones de equilibrio por medio de unas matrices de constante de fuerza, que en el caso unidimensional sería el clásico ejemplo de un resorte, y esas constantes ese elemento sería la constante de fuerza, ¿sí? De manera general, pues tendríamos un problema de este tipo. Esto para que miremos, porque son casos típicos donde podemos ver componentes cuadráticas. Entonces miremos que este término que está acá, si nosotros lo calculamos, podemos obtener, miren, para el caso de que este sí que está aquí sea el momentum en el elemento enésimo, entonces miren que aquí vamos a tener un elemento cuadrático. Si en vez de que esto sea momentum es una posición, observemos que aquí también queda un término que también va a ser cuadrático. Entonces, de manera general, si nosotros miramos la suma de todos los elementos acá que son diferentes de cero, vamos a encontrar que la contribución de este valor esperado corresponde a 2 veces el valor esperado del hamiltoniano. Es decir, que este término de aquí, sumando todos estos términos, nos va a dar 2 veces el valor esperado de la energía. Por lo tanto, el valor esperado de la energía va a ser un medio de kBt. De esa forma podemos nosotros concluir que el teorema de equipartición nos dice que por cada término cuadrático tenemos una contribución a la energía de un medio de kBt. Ahora, si tenemos más grados de libertad, por cada grado de libertad que nosotros tengamos, vamos nosotros a agregar un término de ese mismo orden de kBt. Y esa es la presentación del teorema de equipartición. Ahora la idea es intentar nosotros demostrar ese teorema. Para ello es importante pues que hagamos los planteamientos detallados y generalizados correspondientes. Antes de eso, permítanme recordarles que en el caso de que nosotros
este término lo tomamos como la posición, la cantidad resultante, que sería la posición, las coordenadas generalizadas por el momentum generalizado, o sea, posición por momentum, por fuerza, perdón, la derivada del momento generalizado. Esto que está aquí, esta cantidad se conoce como virial. Y esta cantidad tiene una contribución en total, ¿no? De 3 veces el número total de partículas que tengamos acá por kBt. Este 3n sale porque la sumatoria que está aquí está corriendo de 1 a 3n, ¿no? A esta aplicación particular, que es el caso en que en el teorema de equipartición tomamos la posición como el elemento psi, se le conoce como el teorema del virial o el teorema del virial de Clausius. De esa forma se relacionan esos dos teoremas. Entonces vamos a mirar, vamos a suponer que tenemos un hamiltoniano para un cierto sistema con m grados de libertad que están descritos en este término, en términos de estas coordenadas. Lo usamos en estos términos para poder hacer la demostración genérica. Entonces, por ejemplo, supongamos este caso. Supongamos el caso donde vamos a tener los términos que al final van a contribuir, que son términos de este orden. Términos cuadráticos en el momentum y términos que te van a dar también cuadráticos en las posiciones, ¿sí? Estas que están aquí serían los elementos matriciales o constantes de fuerza. Miren que de forma general nosotros podemos describir estas derivadas como si fuera un cierto parámetro gamma sub alfa multiplicado por x. Recordemos que este parámetro, por ejemplo, va a ser el inverso de la masa, para el caso en que sí sea el momento. Estas coordenadas, estas variables que están aquí, pueden ser coordenadas o pueden ser momentum. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que son momentum, entonces mira, tendríamos algo de esta forma. Entonces mira, que si tenemos algo de esta forma, tendríamos un término cuadrático para el momentum y tenemos un factor de 1 sobre m, que es el que nos da esta expresión. En este caso particular, este es un término de energía cinética. Miren que aquí le faltaría el 2, es decir, que nos daría 2 veces la energía cinética. Si ahora usamos, en vez de momentum, tomamos esta variable como posición, como coordenadas generalizadas, entonces vamos a tener un término de esta forma, y estos términos de esta forma van a tener también son cuadráticos y van a corresponder a energías de restitución, ¿sí? Y eso es energía potencial. Entonces, de esa manera encontramos que cuando tomamos esta variable como momentum vamos a tener energía cinética, y cuando la tomamos como posición vamos a tener una contribución de energía potencial. En forma general, con esto lo que acabamos de ver es que esto que tenemos aquí es un término cuadrático. El valor 1 medio, ¿sí?, que acabo de colocar aquí, proviene de que esta expresión que está aquí es 2 veces la energía cinética para el caso de que la variable sea momento. Y en el caso de que sea energía potencial, también vamos a tener 2 veces energía potencial. Entonces, en el caso de nosotros que estamos estudiando una distribución canónica, nosotros sabemos que la función de distribución canónica, para poder nosotros calcular probabilidades, está dada por esta expresión, es decir, por la exponencial de Boltzmann dividida entre la función de partición. Esa sería nuestra función de distribución canónica, con la que calculamos las probabilidades. Entonces, si nosotros queremos calcular el valor esperado de una cierta cantidad física, nosotros simplemente evaluamos esa cantidad física en términos de la distribución, es decir, vemos cómo se distribuye esa cantidad física en cada uno de los valores posibles, y teniendo en cuenta el factor dado por la distribución particular que tenemos acá, que en este caso está dada por el ensamble canónico, en donde queremos nosotros, con la que queremos nosotros estudiar el sistema. Entonces, la contribución de la energía media para un término que tenga esta forma, ¿sí?, va a estar dado por el término, ¿sí?, el término de energía. Y aquí tenemos simplemente, vamos a hacer el cálculo de esta componente en el ensamble canónico.
miren que esto que está acá lo podemos escribir en términos del parámetro beta, simplemente sacando el logaritmo de la función de partición y derivándolo con respecto a beta. ¿Ok? Sí, es la misma técnica que hemos usado siempre, ¿no? Si nosotros hacemos esta derivada explícitamente, la derivada del logaritmo nos va a dar esta parte de abajo, y cuando esta derivada la apliquemos el término adentro, nos va a dar este de arriba. Así que esto es simplemente una igualdad, solo que es más fácil de evaluar por este lado. Ahora miremos los términos. Si nosotros comenzamos a mirar los términos, entonces tenemos, el primer término que tenemos es esto que está acá, que sería la función de partición como tal. Miren que esta función de partición, dado que estas energías son términos cuadráticos, nos va a dar una integral que corresponde con una integral de una campana gaussiana. Esas integrales son muy bien conocidas y nosotros sabemos que esta integral, bueno, aquí conviene hacer un cambio de variable para llevarla a la forma conocida, y sabemos que esta integral gaussiana que está aquí es simplemente pi sobre el parámetro gamma prima que está acá definido. Al tener esto, ya hemos encontrado la expresión para la integral de la función de partición. Y recordemos que como el valor medio de la energía es menos la derivada con respecto al parámetro beta del logaritmo natural de esa función de partición, al tener esta función de partición ya aquí escrita, simplemente tomamos el logaritmo y derivamos con respecto al parámetro beta. Al tomar el logaritmo simplemente nos queda menos un medio del logaritmo de beta, ¿sí? Y al sacar la derivada nos va a quedar, un medio de beta a la menos 1, que eso es simplemente kbt. Ahora bien, en términos generales podemos ver, dado que nosotros definimos esta energía como un medio de psi alfa derivada de h con respecto a psi alfa, podemos ver que los términos de esta forma contribuyen con kbt. Y con esto hemos demostrado el teorema de equipartición.